en todo el territorio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Primera Edición, el primer corte informativo aquí a través de C9N. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? El placer de compartir también con todos ustedes aquí en Primera Edición. Muchas informaciones para compartir con todos ustedes lo que tiene que ver con esta verdadera crisis sanitaria, y estamos pasando realmente días bastante complicados, y lo que mencionan cada una de las autoridades sanitarias, lastimosamente, Juan. Exactamente, mucha atención con esto porque se vienen cambios nuevamente en el decreto emitido anoche por la presidencia. Se habla de una tolerancia hasta la medianoche para los locales nocturnos, los gastronómicos principalmente, los más golpeados por la pandemia. Habría una tolerancia que tiende a oficializarse, pero eso no va a hacer que retrocedan los controles. Así mismo es. Vamos a ver cómo queda ya todo esto en cuanto al decreto ya para las próximas horas por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, 13 horas con 2 minutos, 33 grados de temperatura. Hace mucho calor, sí, hace mucho calor. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo ya para hoy. Vamos con los datos actuales, ¿qué les parece? Vamos a ver qué tal está ahora mismo en cuanto a la sensación térmica, por sobre todo, ¿sí? Porque hay esa sensación muchas veces de incomodidad a estas horas ya, prácticamente llegando a la siesta de este lunes. 33 grados, así como les decía, el cielo que se encuentra parcialmente nublado, sensación térmica de 34 grados, la humedad del 37% y velocidad del viento a 5 kilómetros por hora, soplando del sector noreste. Vamos a ver cómo continúan las próximas horas. Sí, vamos a ver cómo va a estar en el horario de la tarde, noche y madrugada. Atención, porque va a seguir subiendo la térmica. Vamos a llegar a esta temperatura bastante alta de 36 grados y luego nuevamente en horas de la noche y madrugada descendiendo, pero no demasiado. Sí, se va a permanecer este clima bastante incómodo, desagradable en cuanto a la sensación térmica, por sobre todo, de cálido a caluroso. Vamos a ver cómo va a estar esta semana, ya con el pronóstico extendido. Atención para mañana, algunas precipitaciones aparentemente. Mañana martes, mínima de 24, máxima de 34 grados. Este miércoles, ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 22, máxima que se reduce un tanto a 28 grados. Este jueves, parcialmente nublado, mínima de 21, máxima de 29 grados. Y para este viernes, para el próximo fin de semana, atención, parcialmente nublado, mínima de 20, máxima de 30 grados. Presentamos también esta placa de la cotización de esta jornada, cómo cotizan las principales monedas. Vamos a ver cómo cotiza hoy el dólar. En la compra, atención, se mantienen 6.500 guaraníes y en la venta 6.600 guaraníes. Cómo cotiza el peso argentino en la compra, 7.200 y en la venta 8.000 guaraníes. El peso argentino, la compra a 40 y en la venta 53 guaraníes. Y el real en la compra 1.080 y en la venta 1.180 guaraníes. Hay poco colectivo y hay poco movimiento por todo este tema de la pandemia. Y el colectivo muy lleno viene, Bastaca viene. Estamos saturando el colectivo, los hospitales están llenos, no hay cama. No te va a salvar tu dinero a esta hora de la mañana, ni recono miles de dólares de bolsillo, ve. No hay pori la tu pasa, mío, no hay pori, no hay, y esa situación crítica llegó. Bueno, el peor momento, así describen a esta situación los médicos, especialmente, que se ven sobrepasados, saturados, cansados y sobre todo muy preocupados por esta situación de alto número de pacientes nuevos con COVID y también la demanda de las camas de terapia intensiva ante la gravedad de los casos. Las autoridades del gobierno ya tomaron medidas en cuanto a esto y anunciaron un nuevo decreto, las nuevas medidas restrictivas, por sobre todo de la circulación de personas en el horario nocturno, y esto que va a empezar a regir desde el próximo jueves. De hecho, ya iniciaron algunas medidas ya a partir de hoy, pero por una suerte de organización, dicen, de los controles policiales también, cómo va a actuar la Fiscalía al respecto. Todo esto y mucho más en el siguiente informe.
El decreto del Poder Ejecutivo número 4.990 rige del jueves 18 de marzo al domingo 4 de abril. Contempla que los desplazamientos solo están permitidos entre las 5 de la mañana y las 20 horas. Estas son las 24 ciudades que registran una alta tasa de circulación viral comunitaria y por ende son consideradas como verdaderas zonas rojas. Hoy nos encontramos a tope. Por lo tanto debemos tomar ciertas medidas. Es el trabajo en cuadrilla, obligatorio dentro del sector público y a modo de sugerencia o recomendaciones dentro del sector privado. Vamos a tener un límite horario también hasta las 13 horas para el sector público. La idea es que no vayan todos considerando la alta carga de contagios que tenemos especialmente en Capital y Central. Según cómo se vaya presentando la situación epidemiológica y la cantidad de casos, probablemente en Semana Santa podríamos tomar medidas un poquito más restrictivas, pero eso vamos a ir evaluando posteriormente. En los demás municipios del país, la circulación permitida es de 5 a 23:59 y la prohibición de circulación de 0 a 5 de la mañana. El decreto 4.990 también contempla la suspensión de las clases presenciales en los 24 municipios citados, donde las clases se impartirán exclusivamente en la modalidad virtual, mientras dure el decreto. Esta medida rige tanto para escuelas, colegios y también para la educación superior. Y en estas ciudades vamos a suspender las actividades en las escuelas, en los colegios, mientras estas ciudades estén en alerta roja. Nosotros realmente sentimos mucho tener que suspender las clases híbridas dentro de los protocolos que se habían establecido de retorno a clases. Estas actividades van a continuar en formato virtual y la suspensión de actividades dentro del sistema educativo van a ser establecidas esas suspensiones a partir del día jueves. Instamos a los directores, a los supervisores, a los directores departamentales y a todos nuestros docentes a que por favor aprovechen el día lunes, martes y miércoles para poder acompañar a nuestros estudiantes de esas ciudades afectadas en ese proceso de educación a distancia. Le pedimos por favor que utilicen estos días para poder hablar con los estudiantes y hacer un proceso de educación con relación a todos los cuidados que necesitamos tener a partir de este crecimiento del contagio que se está dando de manera intersemanal. En la última semana tuvimos un crecimiento del 70%. Esta es una batalla que la vamos a ganar entre todos. Necesitamos que nuestros estudiantes lleven el mensaje a sus casas, que los profesores trabajen ese mensaje con nuestros alumnos y que realmente logremos que después del 4 de abril, cuando termina este proceso de restricción, muchas de las ciudades que hoy están en alerta roja hayan salido de ese proceso, realmente estén mucho mejor, que los índices de incidencia sean mucho menores. La nueva restricción sin dudas golpeará al ya castigado sector gastronómico formal, cuyos integrantes deberán operar dentro del horario establecido, es decir, de 5 a 20 horas en las llamadas zonas rojas y previo agendamiento. No están permitidos los espacios bailables ni barras. Se garantizan los servicios de entrega a domicilio, sistema delivery y farmacias las 24 horas. Según el ministro del Interior, esta restricción horaria, junto a un estricto control de las fuerzas públicas, permitirá reducir el altísimo nivel de contagio registrado en las últimas semanas. Si no generamos una normativa diferente que restrinja la participación y el contacto ciudadano y la circulación de los mismos por las zonas consideradas rojas, va a ser muy difícil que esto se llegue a poner límites, ¿verdad?
El decreto contempla medidas similares ya vigentes para otras actividades como físicas, deportivas, eventos sociales de hasta 100 personas, culturales y de culto. Se establece como horario de trabajo en la función pública hasta las 13 horas, con dotación mínima de funcionarios, y se sugiere al sector privado mantenga el sistema de cuadrillas en las distintas actividades. Y hay poco colectivo y hay poco movimiento por todo este tema de la pandemia. Y el colectivo muy lleno viene, Bastaca viene. Estamos saturando el colectivo, los hospitales están llenos, no hay camas. No te va a salvar tu dinero a esta hora de la mañana, ni recono miles de dólares de bolsillo, ve. No hay por ir a tu pasa, mío, no hay por ir, no hay, y esa situación crítica llegó. Bueno, otra de las quejas constantes actualmente es la revolada de buses que realmente hoy pasó todos los límites en este momento tan delicado de la pandemia. Estamos hablando de la aglomeración que se daba en las rutas, tanto en las paradas como dentro de los pocos buses que circulaban desde temprano. Así es, Juan, lastimosamente esta situación que se sigue repitiendo y ya desde hace varios días, según la denuncia por parte de los propios usuarios del transporte público. Nuestra compañera Emil Cebades estuvo desde bien temprano hablando con los pasajeros y ellos manifestaron esta indignación, y es que los buses van repletos, volvieron lastimosamente los buses sardinas en detrimento de cientos de miles de pasajeros. ¿Vas a viajar por acá nomás? Sí, por acá no. ¿Muchos colectivos? ¿Hay pocos colectivos? ¿Cómo le ves? La verdad que es poco. ¿Poco? ¿Todavía no hay otro colectivo? No. Todavía no. ¿Cómo ves? Hay mucha gente que va parada todos los días que voy a hacer en colectivo. Sí, todo el día. Sí, mucha gente parada. Sí. ¿No hay colectivo, señorita? Hay colectivo, pero muy lleno. Muy lleno. Lleno, sí. ¿Cuántos ya te pasaron? Y no, yo me bajé acá. Me tomé el colectivo allá enfrente de Salema, aunque viene totalmente saturado. Yo no sé cómo podemos hacer con el tema de los colectivos, porque a la gente se le prohíben muchas cosas, pero en el colectivo vienen cantidad de gente. Y estamos saturando el colectivo, los hospitales están llenos, no hay camas. Entonces, tenemos que andar así con nuestro sanitizante en la mano. Y la verdad que hasta ahora es muy difícil porque es un horario pico donde cada uno tiene que asistir a su horario de trabajo, ¿verdad? Y viene totalmente saturado. ¿Taxista también ustedes? Taxista, sí. Pero se ve a la gente, mucha gente que circula a estas horas. Ustedes acá que ven, que sienten todo. Sí. ¿Hay colectivos? ¿Cómo ven el tema del taxi también? Y hay poco colectivo y hay poco movimiento por todo este tema de la pandemia, normal. Eso sí, el colectivo muy lleno viene, Bastaca viene. Y las restricciones que se darían a ustedes los taxistas les afectaría muchísimo. Sí, nos está afectando mucho también. ¿Se resiente? Sí, se siente. Así es. ¿Qué ustedes piden como trabajadores? ¿Cómo dice? ¿Qué piden como trabajadores? Sí, queremos mejorar, que mejore, pues, hasta así como estamos, está mal la situación. Eso de las restricciones, eso de las 5 de la mañana hasta las 20 horas nomás se va a poder circular, dicen. ¿Eso le va a disminuir a usted el trabajo? Sí, disminuye mucho. Bueno, hasta las 8 casi no hay nada. De todo. Bueno, por otro lado, también lo que manifestaba en este sentido el titular de Dinatran, Juan José Vidal, mencionó que de momento la institución está buscando algunas medidas con respecto a lo que tiene que ver con esta inquietud por parte de los usuarios, y también dispuso que no habrá liberación de horarios y tampoco refuerzo de buses al interior del país durante la Semana Santa, Juan. Asimismo, también resaltó que respecto a la posibilidad de suspender o restringir completamente la movilidad de los buses de media y larga distancia, se esperará primero la indicación que dé Salud Pública al respecto. En los buses que son de gran porte, hasta 16 pasajeros parados, era lo que se había establecido con la gente de salud. Y en los minibuses hasta 6 pasajeros parados. Eso no tiene modificación hasta el día de hoy. Aquellos buses que hacen el transporte desde Central Asunción hasta, por ejemplo, citar algunas ciudades, Cupé, Paraguarí, o sea que son los colectivos relativamente convencionales, pero que hacen un servicio un poco más extenso.
En eso tenemos la misma cantidad, o sea, tenemos el mismo número que el área metropolitana, ¿verdad? En buses de gran porte, o sea, estos colectivos que normalmente vemos, hasta 16 pasajeros parados y todos sentados, o sea, todos sentados y hasta 16 parados, y en los minibuses, que son los más chiquitos, todos sentados y hasta 6 pasajeros parados. En un gran porcentaje, más o menos el 80% de las denuncias que estamos recibiendo son de empresas del área metropolitana. Por lo tanto, ahí lo que hacemos nosotros es correr traslado de esas denuncias al Viceministerio de Transporte. Ahora, las que son nuestras permisionarias, si la denuncia está formulada correctamente y tiene todos los requisitos, se instruye el sumario correspondiente a la empresa y la empresa después el sumario determina si la empresa es multada o no. El transporte va a seguir de la misma manera. Lo que sí vamos a estar intensificando van a ser los controles, es decir, vamos a estar poniendo más puntos, sobre todo en estas ciudades que están en alerta roja. Vamos a estar poniendo puntos de controles a todos las unidades de transporte que estén circulando. No va a haber liberación de horarios, no van a haber refuerzos de colectivos. Eso es lo que yo ya te puedo asegurar, independientemente de que el Ministerio de Salud, eso todavía a nosotros no nos bajó esas directivas, pero lo más probable es que no haya liberación de horarios, no haya refuerzos. Eso también ya lo venimos conversando con el gremio de transportistas y ellos no tendrían inconveniente con eso. Vamos a ver también cómo afecta todo esto al sector educativo, y es que ya se suspendieron las clases híbridas, clases presenciales, específicamente en 24 ciudades. De esto que empezará a regir desde el próximo jueves. De acuerdo al Ministerio de Educación, semanalmente se realizará un análisis y se van a adoptar otras medidas dependiendo si las zonas afectadas permanecen o salen de la zona roja. Las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo ante el aumento considerable de casos de COVID-19 incluye la suspensión de clases presenciales en 24 ciudades que se encuentran en la zona roja. De acuerdo al ministro de Educación Juan Manuel Brunetti, los indicadores del Ministerio de Salud son preocupantes y de seguir la tendencia la situación podría volverse más crítica. Esto va a estar vigente a partir del jueves y se va a extender hasta el 4 de abril. Realmente esperamos que en este proceso nosotros veamos un mapa epidemiológico que está disponible para la ciudadanía en el Ministerio de Salud Pública, en la página web, que nosotros veamos un mapa epidemiológico en donde vemos ciudades donde los ciudadanos se están cuidando y donde nosotros vemos que va bajando el nivel de incidencia, que significa la cantidad de casos de contagio que existe dentro de la ciudad o la cantidad de enfermos que hay dentro de la ciudad con relación a la población que tiene esa ciudad. Nosotros esperamos que esto sirva para que la ciudadanía continúe cuidando la salud, los aspectos sanitarios, que continúe manteniendo el trabajo, pero que comience a restringir actividades que no son estrictamente necesarias. Y si eso hacemos entre todos los paraguayos, vamos a bajar el nivel de contagio. Brunetti indicó que todo es dinámico y de acuerdo al mapa epidemiológico, algunas ciudades pueden eventualmente salir de la zona roja y otras van a pasar a formar parte de la lista. Esto va a ser un análisis constante. Nosotros tenemos los cortes de ese análisis de domingo a sábado, por lo tanto invitamos a toda la ciudadanía, primero a que se cuide, a que tome conciencia y en segundo lugar a que esté atento el próximo domingo, que esté atenta a la ciudadanía para ver ese mapa epidemiológico. Si realmente vemos ciudades que van saliendo de la alerta roja porque la ciudadanía respondió satisfactoriamente y se cuidó y bajó la cantidad de casos, nosotros vamos a ir levantando las restricciones. Pero de esa misma manera, si vemos ciudades que están creciendo en sus niveles de contagio, lastimosamente van a haber más ciudades que se van a ser incluidas en esta lista y vamos a tener que restringir en esas ciudades las actividades escolares y la circulación después de las 8 de la noche. Desde el sector privado anunciaron que acatarán la medida
y esperan que pueda ser efectiva para hacer frente al avance de la pandemia. Sostienen que desde el primer día acataron los protocolos para evitar el contagio entre los estudiantes. Los chicos que venían a veces a una jornada, a doble jornada, están en jornada simple, vienen por pocas horas, vienen menos días, o sea, está todo cuidado como para que la escuela sea un sitio seguro. De manera que no nos duele un poco que la soga siempre se corte en la parte más débil, pero estamos listos y expectantes para que en 15 días podamos paulatinamente volver, que ojalá estas medidas den resultados. Pero nosotros nos manejamos con los criterios del manejo de la pandemia, ¿verdad? Y nosotros creemos que si hay un criterio del Ministerio de Salud con quien trabajamos muy bien y con quienes hemos hecho los protocolos y quienes conocen mejor, manejan los protocolos, ellos determinan que es importante hacer un cierre parcial de las escuelas, bueno, se puede colaborar con esa medida, entendiendo que no debe ser una única medida, sino que también, y vamos a estar expectantes, debe afectar a otros espacios, porque si no va a ser una medida muy fuerte para no cumplir con el resultado o para tener un resultado muy pobre, ¿verdad? Diferentes sindicatos de docentes solicitaron al Ministerio de Educación la suspensión de clases hasta la Semana Santa, considerando la gran cantidad de docentes que dieron positivos al COVID-19. Más informaciones aquí en Primera Edición y vamos a hablar de este homicidio que se registró en la ciudad de Villa Elisa. En este caso estamos hablando de un hombre de 31 años identificado como David Inocencio Ábalos, quien fue asesinado este fin de semana en el barrio Villa Bonita de esta ciudad. El hecho se dio sobre la calle Florencia, casi Santa Teresa. Los vecinos reconocieron plenamente a los presuntos autores del hecho, que quedó grabado en imágenes de circuito cerrado. Doña Rosmaría, hablan un poco acerca del asesinato de tu hermano. ¿A qué hora más o menos fue? ¿Él salió para algo en específico? Sí, estaba tomando él. Estaba buscando para su bebida más. Y dos, lo que yo me entero, porque yo me fui a vivir, ya él supe, se patronaroga, ¿ves? Yo me enteré a las 5 de la madrugada. Me enteré que falleció ya mi hermano. El comentario dijeron que él vino a buscar para su bebida. Atrás, acá enfrente de nuestra casa, estaba el que le iba a matar a mi hermano en un barrio. Supuestamente él vinieron, no sé qué pasó. Eso es lo que no te podía decir. Pero le mataron y queremos justicia. Porque él no es animal. Es una persona humana. Porque ya te llaman de Coicuama, el día para allá, el día para allá. ¿No arrastraba algún tipo de problema? No, nunca. ¿Nunca te habló de eso o no sabes? No, nunca, porque yo vivo acá en la casa de mi mamá. Me mudé acá a 2 cuadras de mi mamá y yo trabajo en el mercado 4. ¿Y tu hermano dónde vivía? Acá con mi mamá, con mi mamá. Con mi mamá vivía. Y como todos tomamos, y él para el viernes tomó amaneciendo para el sábado. Fue 12:30 para la 1. ¿No sabes si estudiante tuvo un conflicto con alguien? No, nada. ¿A qué se dedicaba tu hermano? Como cualquiera, trabajaba en albañil, cualquier changuita. ¿Tenía un trabajo fijo? Exactamente, no tenía trabajo fijo, pero cualquier changuita. ¿Tenía antecedentes? Sí, tenía. ¿Sobre qué sí. antecedentes? Por robo. No sabes si por ahí de ese lado podría... No, pero hace mucho, mami, hace mucho esas cosas. Hace mucho y... Estas personas a las que se le ve en el video, si bien no es tan nítido el video, ¿ustedes reconocen si son acá de la zona? No, no te podría decir, yo no le conozco. Tampoco mi hermano. Son dos. Tampoco mi hermano. Dos son los que... Dos. Uno lo que le disparó, el otro era el acompañante. Entre dos era. Pero no te podía decir cómo sucedió, pero no sé. Porque yo no hay testigos de personas que por ahí saben. Porque era las 12:30, casi la 1 de la madrugada. ¿Y en la calle la agarraron? Acá en la cancha. Acá en la cancha.
una cuadra y media, ponerle de esa cancha. Esta es mi casa y allá sucedió. ¿Él tiene hijos? Mucho, pero por acá, con nadie, con su hijo, con mi mamá, y hasta ahí. Era el sostén de la casa, aunque Itaúmi llevé, era el sostén, con la changa le daba a mi mamá. Mi hija le llama papá, mi hija de 15 años le llamaba papá. Queremos justicia, por favor. Por favor, queremos justicia porque él no es animal. Por favor, le pido, queremos justicia por cualquier lado, queremos justicia. Muchas gracias. Bueno, señora, ¿tu nombre? Ángela Ábalos. Bueno, Ángela, tu hermano es la persona asesinada. Sí. ¿Qué saben sobre eso? ¿Qué podría ser? ¿Algún problema que ustedes sepan que él tenga? Y ese muchacho, por ejemplo, no es lo del barrio. Él es de Puerto Pabla, no sé qué. ¿Cuál de los muchachos? El que le asesinó a mi hermano. Roberto Galloso. Y tiene el prisión domiciliaria. Porque le quiso matarlo a su novia. Le disparó. Y vino ahora acá a drogarse porque es pastillero. Y cuando traga la pastilla es más loco. Y es asesino. Ahora ya le mató a mi hermano. No le mató a su novia y vino a matarle a mi hermano. No es de acá. Viene acá a consumir y a matar. ¿Es cierto que sería integrante de Barra Brava? Eso yo no sé. Lo que yo sé es que tiene prisión domiciliaria y que no sé por qué le dieron, si le iba a matar a una chica y le dieron prisión domiciliaria, ahora ya vino ya a matar. ¿Y le conoces a la persona que le acompañaba? ¿Saben de quién se trata? No. Porque entre dos estaban. Sí, pero tenemos todas las fotos y los nombres. Pero la persona que le disparó para usted es Galloso. Sí, porque el muchachito que estaba con mi hermano le vio, le reconoció. Porque él estaba acompañado. Sí. ¿Y dónde estaba esa persona en ese momento? ¿Quién? Y el que le acompañaba cuando ocurrió el crimen, a tu hermano. Y él corrió. Y mi hermano corrió, pero a mi hermano le alcanzó. Yo soy la mamá de David Inocencio, que recién se le mató. Yo solamente, mi reina, pido justicia, que se le agarre, pido justicia. Pea pisa vida hoy pea cueto pagar, porque le ahí fue mi reina, ahí fue. 200, 300 metros de mi casa se le mató a mi hijo. Por favor, pido justicia. Añe era fiscalpe, fiscalape, la ley pe. Amada, ya puedo hacer el favor. Mañana me he chupé la justicia, la prisión a domiciliar. Por lo yuca mamá voy oye me he chupé. O yuca la se me embupe. Entonces no estoy mi ley, señora mía. Estoy mi ley, por favor, a Yurubé. Si es cuña caraimboria jumi a Pepe yupe esa ceroga. A Yurubé ley se me emburio, cumplimia una pelea. Ay, catu aguanza, oye, castiga. Todo es casi cuando ya agarra, mamá, oye, a justicia, y potache me embuda vino, Inocencio. Y hay poco colectivo y hay poco movimiento por todo este tema de la pandemia. Y el colectivo muy lleno viene, Bastaca viene. Estamos saturando el colectivo, los hospitales están llenos, no hay cama. No te va a salvar tu dinero a esta hora de la mañana, ni recono miles de dólares de bolsillo, ve. No hay por ir a tu pasa, mío, no hay por ir, no hay. Y esa situación crítica llegó. Hablamos ahora de la cantidad de barreras policiales que se hicieron este fin de semana para tratar de contener a la gente. Y en medio de estas barreras también se constataron personas totalmente alcoholizadas al volante. Una mujer en estado de ebriedad, según confirmó el Alcotest, fue protagonista de un aparatoso accidente de tránsito, esto en el barrio Jara de Asunción. La conductora fue a chocar contra una patrullera que circulaba en dirección contraria y 2 oficiales de la policía resultaron con lesiones.
Dos efectivos policiales de la comisaría número 11, área metropolitana de Asunción, sufrieron lesiones cuando iban a bordo de este vehículo y fueron afectados por un accidente de tránsito. La conductora del vehículo en cuestión dio positivo a la prueba de alcotés. Ocurrió un accidente de tránsito involucrado una camioneta patrullera de la comisaría 11 con un vehículo de la marca Toyota Noah sobre la calle Bernardino Caballero y Austria. Dos personales se encuentran heridos. Uno de ellos ya salió ya de alta médica hoy a las 20:10 aproximadamente, presentando un reposo médico. El otro se encuentra todavía internado en estado de observación en el hospital de policía Roberto Caballero. ¿Quiénes son los involucrados? Lo hizo el inspector Carlos Pereira, que estaba conduciendo la camioneta patrullera, que él mismo se encuentra todavía internado, y el suboficial primero Jorge Martínez, que ya salió ya de alta médica. La conductora del vehículo de la marca Toyota Noah es de nombre Lourdes María Mercedes Bruschetti, 58 años de edad, a quien se le practicó la prueba de alcotés. Salió positivo 0,80 mgl. ¿Ella quedó demorada o no? Se encuentra libre de circulación por disposición del fiscal de turno. La conductora iba a bordo de este vehículo que también sufrió graves daños, por supuesto. Esto fue comunicado al agente fiscal de turno, quien dispuso la libertad de la mujer y posteriormente la va a notificar para prestar declaración indagatoria en la sede fiscal. Horas con 37 minutos y ya le damos la bienvenida al doctor Federico Franco, y hoy, como todos los lunes, tenemos diálogo franco, así es que nuevamente imperdible estará Juan. Exactamente, ya saludamos al doctor Franco. Buenas tardes, doctor, ¿nos escucha? Perfectamente. Hola Angie, hola Juan, contento de saludarte a usted y a la enorme audiencia de C9N. Bueno, hoy vamos a debatir nuevamente temas de interés nacional, vamos a tener invitados. Coméntenos un poco qué vamos a tener esta noche en Diálogo Franco, doctor. Hoy va a estar con nosotros el profesor ingeniero Pedro Ferreira. Él es el que fue en ese momento director de la ANDE cuando el famoso acta de la pretendida entrega de la soberanía, fue el que hizo la denuncia, decano de la Facultad de Ingeniería. Vamos a hablar, como tenemos 60 minutos, seguramente 15 minutos vamos a hablar de lo que fue el acta de la entrega de la soberanía, pero a esta altura a la ciudadanía le interesa mucho más dar vuelta a página y ver cómo se va a hacer la revisión, qué es lo que le conviene al Paraguay, la reducción del precio que se tiene que dar, porque como ustedes saben, en el 2023 Paraguay deja de pagar todos los intereses del servicio a la deuda exterior, por lo cual lo que antes costaba 100, por ejemplo, va a costar 62% menos. O sea, a partir de ahora vamos a pagar 28 nada más. Queremos estudiar si eso conviene más al Paraguay, si conviene más al Brasil, cuál va a ser la posición, qué es lo que él recomienda, en todo caso, como exdirector de ANDE y conocedor de lo que ocurre con nuestra energía, con el ingeniero Pedro Ferreira, sin perder de vista que Itaipú es lo más importante, es lo más valioso que tenemos para el futuro. Este tratado se hizo hace 50 años, el 17 de abril de 1973, y por lo tanto ahora es el momento de volver a revisar 50 años después. Es demasiado importante porque es la ley que nos va a administrar durante los próximos 50 años, por lo cual debe hacerse de la manera más transparente, más cristalina y sobre todo más patriótica posible. Doctor Franco, estamos hablando de un tema que lastimosamente ya no es foco mediático masivo en este momento, pero eso no debe sacar de perspectiva la importancia de debatir el tema de Itaipú. Por ejemplo, no sabemos qué pasó con esta comisión de asesores, miembros de la sociedad civil que fueron convocados para dar su opinión acerca de lo ocurrido. Claro, vamos a tocar también esos temas. Te cuento que vamos a estar también en línea, seguramente vía Zoom, con dos personas, un ingeniero que va a hacer una pregunta, y probablemente estamos conversando con el monseñor Adalberto Martínez, porque la conferencia episcopal paraguaya también
sentó posición respecto a la forma en que debe revisarse el anexo C del Tratado de Itaipú, que guarda relación con las bases financieras y administrativas de la represa binacional Itaipú. El ingeniero Ferreira conoce mucho, además de expresidente de la ANDE, fue durante mucho tiempo funcionario, conoce, estuvo, y sobre todo él estudió también en el Brasil, así que tiene conocimiento sobrado. Todos los temas que a la ciudadanía le interese también nos pueden hacer llegar a través del WhatsApp, que nosotros vamos a transmitir esa pregunta al ingeniero Pedro Ferreira, sin perder de vista los temas de actualidad, porque ustedes saben, en cualquier momento que la urgencia así lo exija, la necesidad, la noticia, nosotros vamos a irnos a exteriores como corresponde, pero creemos que este es un tema que no puede pasar desapercibido. Queremos saber quiénes nos van a representar. Los que nos van a representar realmente van a llevar a defender la soberanía paraguaya o van a ir a pretender entregar, como ya se hizo en un pasado no muy lejano. Estos y muchos temas más hoy imperdibles desde las 21 horas en un diálogo franco con el ingeniero Pedro Ferreira. Bueno, totalmente, sí, y un invitado bastante polémico, hay que decir, y que se ganó también el respeto y el cariño por parte de la ciudadanía, luego de esto que acontecía justamente el año pasado al frente de la ANDE, y muy bueno realmente este tema ahora mismo, teniendo en cuenta de que estamos en un momento muy complicado hablando de otras cuestiones, pero sin embargo hay que seguir debatiendo, por sobre todo para que la ciudadanía sepa, para que la ciudadanía conozca, doctor. Angie, mira, yo sé que en estos momentos el monotema es la pandemia, el COVID, cómo estamos, pero ya la gente se ha convertido de alguna manera en epidemiólogo, infectólogo, virólogo. Todo el mundo conoce lo que es la pandemia, y la producción me ha dicho, este es el tema que a la gente le tiene que interesar. A las 21 horas ya uno está en casa, ahora tenemos que acostumbrarnos a que se va a poder circular, seguramente va a terminar el noticiero, y termina el noticiero y nosotros vamos a estar transmitiéndole, haciéndole la pregunta que la gente quiere saber, quiere escuchar de parte, en este caso, del invitado. Entonces yo les garantizo que vamos a utilizar todo lo que se pueda al máximo, el sentido común, como para hacer la pregunta que la gente quiera saber, y ojalá que el ingeniero Pedro Ferreira, con la solvencia, con la capacidad, como vos dijiste, a veces polémico, querido por uno, a lo mejor no tanto por otro, pero una persona que merece el respeto y merece ser reconocido como un patriota. El ingeniero Pedro Ferreira, acompañado del ingeniero Fabián Cáceres, fueron los que nos alertaron de lo que estaban por hacer. Y en ese acta, si fuera un partido de tenis, hubiera sido 6-0. Brasil 6, Paraguay 0. Así que imagínense lo valioso que fue la posición del ingeniero Pedro Ferreira. Por eso los hemos invitado para el programa de hoy, para que nos aclare, para que nos ilumine y para que nos oriente, sobre todo de aquí a futuro, cómo debe ser la revisión del anexo C, qué elementos tienen que tener, qué se tiene que considerar, qué conviene al Paraguay, qué no conviene al Paraguay, y finalmente, ¿por qué no ensayar, como si él hubiera sido presidente de la ANDE, que es lo más conveniente para los intereses del pueblo paraguayo? Así es. Bueno, doctor Federico Franco, agradecidos como siempre por su tiempo, encantados por esta invitación. Entonces no se pierdan a las 21 horas Diálogo Franco. Gracias, Angie, gracias, Juan, y si Dios permite, a las 21 horas no me dejen solo, le espero en el C9N, en el diálogo más franco de la televisión paraguaya. Asimismo, gracias, doctor Franco, por compartir este avance de este programa. Repetimos, 21 horas aquí por C9N. Y de este avance vamos a saludar también al doctor Federico González, quien ya está en línea con nosotros. Él es director de Itaipú en este momento, pero también parte de CODENA, que tiene un trabajo, que tuvo y tiene un trabajo fundamental en este tiempo de pandemia. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Un saludo especial a Andy y a toda la audiencia también. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, gracias, doctor. Gracias por atendernos. Y bueno, doctor, en este momento se vuelve a intensificar el trabajo de CODENA con la implementación de posibles albergues. ¿Qué información se tiene al respecto? Sí, de hecho, el Centro de Coordinación Interinstitucional del CODENA, del Consejo de Defensa Nacional, siguió y sigue funcionando, no diariamente como lo hizo durante casi 11 meses, pero a partir de mañana estaríamos retomando ese ritmo
por la situación sanitaria que se está viviendo y todas sus implicancias. Entonces, los albergues continuaron siempre dispuestos y preparados. Gracias a Dios no fueron utilizados durante los últimos 2 a 3 meses, pero están disponibles. Vamos a reforzar eso, al igual que otras medidas que se venían tomando también para apoyar a la ciudadanía y siempre sobre la base del respeto a los protocolos que tienen como principio el objetivo de protegernos todos y cuidarnos todos para superar esta crisis. Doctor, sabemos que están reorganizando todo. ¿Cómo sería este sistema? Queremos conocer algunos mecanismos que van a implementar para habilitar estos albergues, tengo entendido, para familiares de pacientes. Sí, bien has dicho, Angie, la facilidad que se ofreció a los parientes de los que están internados en este momento, sobre todo en el INERAM. Ya fue puesto esto a disposición la semana pasada, un poco antes incluso. Ellos no aceptaron esa posibilidad, ese ofrecimiento. Nosotros comprendemos el difícil momento que están pasando con sus familiares, pero ese ofrecimiento ya vino de parte del Gobierno Nacional hace casi 2 semanas. Y específicamente les digo qué lugar es el hotel del Consejo Nacional de Deportes, es prácticamente el mejor de los albergues que tenemos, pero no fue aceptado por los parientes. De hecho, sigue estando a disposición con traslado, vehículos del hospital a este albergue, con alimentación, todo cubierto para la familia, para todas las familias que tienen pacientes internados en el INERAM principalmente. Doctor, en este momento los albergues volverían para la gente que vuelve de un viaje, doctor. ¿Qué disposición se tiene al respecto? Sí, como ustedes recordarán, los albergues fueron implementados precisamente para este menester, para este objetivo, para ofrecer una posibilidad a los compatriotas y extranjeros que llegaran del exterior en ese momento tan difícil de la pandemia, y ahora volverán a tener ese rol, al igual que el que reitero, que está el ofrecimiento para los pacientes, para los parientes de los que están internados en algunos hospitales, principalmente en el INERAM. Pero a partir de mañana se reinician las reuniones del Centro de Coordinación Interinstitucional, las reuniones diarias, probablemente, porque reitero que venimos reuniéndonos mínimo una vez por semana, pero por la situación que estamos viviendo, entonces se retoman las reuniones diarias y se van a ir tomando decisiones que puedan coadyuvar a sobrepasar este momento de la pandemia que está muy fuerte en nuestro país ahora. Doctor, ¿esta sería una disposición para todos los viajeros o solamente para los que regresen de Brasil? Sería en general, es una instrucción del presidente de la República, poner nuevamente a disposición los albergues y no solo los albergues, sino todas las facilidades y todo el trabajo del Centro de Coordinación Institucional que está conformado, como ustedes bien recuerdan, por los más altos representantes del Gobierno Nacional que tengan alguna responsabilidad en el ámbito de la seguridad, la defensa y de los servicios de emergencia. Entonces, todo eso de vuelta va a estar disponible en pocos días para toda la ciudadanía, para los que regresan del exterior, para los que regresan de Brasil, y también, reitero, para los parientes de los que tengan internados en los hospitales, principalmente el INERAM. ¿De cuántos albergues a nivel país estamos hablando, doctor? Aparte de este que mencionó la Secretaría de Deportes. Llegamos a tener un poco más de 100. Esto, lógicamente, retomaron a sus actividades normales en los últimos meses y estaríamos iniciando otra vez. Actualmente tenemos 3 que ya están montados y preparados para recibir a nuestros compatriotas, y estaríamos aumentando esa capacidad de acuerdo a las necesidades. Es todavía pronto para decirle qué número tendríamos disponibles, pero actualmente son 3 los que están preparados para recibir a los compatriotas. Doctor, ¿podemos hablar de una fecha tentativa de implementación de este sistema nuevamente? Perdón, no escuché. ¿Me puedes repetir? Sí, podemos hablar de una fecha tentativa en donde se estima regresaría este sistema para los que regresen a Paraguay. Reitero, 3 lugares ya están disponibles, y a partir de la reunión que retomamos el día de mañana, que vamos a retomar el día de mañana,
entonces estaríamos teniendo más espacios y más lugares para los compatriotas que regresen. Es cuestión de días y de coordinación, pero estamos ya en pleno desarrollo de eso, coordinando las acciones. Doctor, sabemos que es realmente muy importante hablar sobre esto, sobre todo por la preocupación que hay de inmunizar ya a toda la población. ¿Qué es lo que se tiene en concreto ahora mismo con respecto a las vacunas anti-COVID-19? ¿Se tiene información? Sí, ante todo les puedo decir que el Centro de Coordinación Interinstitucional del CODENA ya vino trabajando en un sistema de acompañamiento tanto a la llegada de las vacunas como a su distribución a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay toda una planificación hecha que ya se implementó con la llegada de las primeras vacunas, que ahora ya son más de 20.000 las que están y están siendo aplicadas. Eso sobre la base de una planificación realizada dentro del CODENA, del Centro de Coordinación Interinstitucional. Eso está vigente y esperando la llegada de más vacunas. Y en ese sentido sí preferiría que el canciller se refiera al respecto, pero no olvidemos por favor que Paraguay estuvo entre los 3 primeros países de Latinoamérica, no solo de América del Sur, que reservó y abonó por más de 2 millones de vacunas al mecanismo COVAX, que depende de la Organización Panamericana de la Salud, que a su vez es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, y eso lo hizo ya el 7 de octubre del año pasado. Eso se previó con antelación y lastimosamente este sistema no está pudiendo cumplir porque no existen suficientes vacunas en el mundo. También recurrimos al fondo ruso, que pertenece al gobierno de la Federación Rusa, y ya se hizo el pago correspondiente también por 1 millón de vacunas, que estamos a la espera de ellas. 4.000 llegaron y falta el resto, lógicamente. Estamos en contacto, en comunicación y en negociación con distintos laboratorios de varios países, y por lo tanto creo que oportunamente estaríamos teniendo o recibiendo, aparte de las que ya nos donó muy gentilmente el presidente de la República de Chile, y las que llegaron unos días atrás del gobierno de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, doctor Federico González, muchas gracias por todas estas informaciones y bueno, muy pendientes al reinicio de esta serie de reuniones de CODENA que inicia entonces este martes nuevamente en medio de esta situación de pandemia, doctor. Así es, Juan, muchas gracias por su apoyo y acompañamiento, y por favor no olvidemos que estamos todos juntos ante este gran desafío y la única forma de salir adelante es trabajando y estirando juntos este carro. Bueno, gracias doctor Federico González, miembro de CODENA. En este momento importantísimo anuncio, Angie, se están alistando los albergues en este momento ante posibles medidas que se puedan tomar en el futuro. Esto a pedido del presidente. Así mismo es, y esto que tiene que ver con los afectados directos de esta pandemia. Estamos hablando de familiares de pacientes con COVID-19 que requieran una atención mucho más integral por parte del gobierno, y por el otro lado también de viajeros que estén retornando tanto de Brasil también como de otros países del mundo, y lo que tiene que ver también con las vacunas, las negociaciones que se están llevando a cabo en estos momentos para traer más dosis anti-COVID a nuestro país. Con 1 minuto en este comienzo de semana, hoy día lunes. Vamos con los datos actuales del tiempo. Vamos a ver si es que subió la temperatura. Atención, ya con respecto a hace una hora, 33 grados es la temperatura actual, el cielo que se encuentra parcialmente nublado, sensación térmica de 34 grados, la humedad del 37% y velocidad del viento a 5 kilómetros por hora
del sector noreste. Vamos a ver cómo van a estar las próximas horas. No hay pronóstico de lluvias para hoy, pero atención, porque se vienen las precipitaciones ya para esta semana, para mañana, martes específicamente. Vamos a alcanzar aparentemente esta térmica de 36 grados en el horario de la tarde. Vamos a ver cómo va a estar esta noche y madrugada, de cálido a caluroso, ¿sí? Vamos a tener esta temperatura de entre 27 a 23 grados. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo durante esta semana. Vamos a ver cómo va a amanecer mañana martes. Sí, 24 grados de mínima, 34 grados de máxima, precipitaciones, así como les decía, aparentemente, según lo que se está pronosticando, ocasionales tormentas eléctricas ya para mediados de esta semana, mínima de 22, máxima de 28 grados, parcialmente nublado, ya a partir del jueves, mínima de 21, máxima de 29 grados, y para el próximo fin de semana, atención, mínima de 20, máxima de 30 grados. Bueno, lastimosamente se llegó al peor momento de la pandemia, dice el director de la 11ª región sanitaria, el doctor Roque Silva. Y ayer precisamente en una conversación con nuestros compañeros de Pulso Urbano, hablaba de una gran cantidad de personas en situación de espera de camas de terapia intensiva. No te va a salvar tu dinero a esta hora de la mañana, ni con miles de dólares de bolsillo, ve. Nay pori la tu pasa, amigo, nay pori, ya seguir o pesa como mosca o manota la gente, lastimosamente. Catastrófico, pero muy real. El director de la 11ª región sanitaria afirmó que el escenario más negro llegó al Paraguay y que solo sería cuestión de tiempo para que comiencen los casos de personas falleciendo en la calle si los números de contagio no bajan. Para colmo, ya existe una extensa lista de espera para las camas de terapia intensiva y mientras tanto, esos pacientes sobreviven con respiradores en las urgencias. Están como si fuera que están en terapia intensiva, pero en una urgencia. Tienen un tubo en la garganta, están sedados, están relajados. No hablamos acá del paciente que está con oxígeno porque le cuesta respirar. Acá estamos hablando de pacientes críticos que tuvieron que ser intubados porque el riesgo de vida era alto. Entonces, esos son los pacientes que están esperando. Dijo además que de continuar esta tendencia, se van a tener que evaluar con mayor velocidad la situación de cada paciente para así determinar si puede ser dado de alta en cuidados intensivos y así liberar una cama. Hoy nosotros podemos habilitar una cama en terapia intensiva para 20 pacientes. Te pongo un ejemplo, pero ya tenemos el lugar para esos 20 pacientes. Estos 20 pacientes que hoy están esperando una cama van a ocupar esos lugares. Así que sería como si fuera que no hicimos nada. Porque hay que entender de que estos pacientes respirados que son COVID tardan entre 2 a 3 semanas en recuperarse. En promedio están 10 a 15 días solamente conectados al respirador. Y después el resto de los días están con todo el trabajo de fisioterapia para recuperar lo que es, para que puedan respirar por sí solos. En otro momento, el médico agregó que esta es la situación que tanto temían y que nunca quisieron vivir. Es el escenario que nunca quisimos vivir y que ya llegó. Y bueno, pedimos a la población que entienda, lo mastique y comience realmente a cuidarse, porque hoy no importa los millones que tengas en el bolsillo. Hoy conseguir una cama en terapia intensiva
depende del alta o del fallecimiento de alguna persona. Es por todo esto que el doctor Silva brindó un contundente mensaje para toda la gente. Yo sé que tienen muchísimas excusas, que la corrupción, que marito, que los insumos chinos, pero hoy quiero dirigirme a esa gente. Lo mitad, peputana venderoa esa mío. Gente, pelleja la piquibole, pelleja la fiesta clandestina. Oye, ya ponga la control, ponga tu caru, pues Rolando ese amigo. Caru, lo mitad de reunión como si fuera que nunca hoy la hoy. Ya tuvimos casos de positivos en estas manifestaciones, imagínate lo que eso es. Hablamos de un sistema ya colapsado a esta hora de la mañana. Está colapsado, las imágenes que la gente ve en silla, eso no es ningún colapso, eso es algo habitual en la urgencia. La imagen de colapsado es cuando le digan, sea que señora, acá no hay lugar porque no tenemos ni una conexión de oxígeno donde conectarte, busca otro. Y en ese escenario vamos a llegar y no va a pasar si esto sigue hoy. Si esto sigue hoy, ese escenario lo vamos a vivir en el transcurso de la tarde, la noche o la madrugada. Si estos números siguen subiendo como están hasta ahora. Finalmente, reiteró que no se deben buscar excusas o culpables cuando uno mismo no se cuidó como se debía. Bueno, Juan Televidentes, vamos a destacar esto y vamos a relucir lo positivo, por sobre todo porque desde el inicio de las manifestaciones ciudadanas para exigir mejoras en cuanto a salud, educación, para hablar un poco de política y todo lo que está pasando, destacamos la participación de la ciudadanía y de lo importante que es que hoy en día los jóvenes, por sobre todo, se involucren en todo esto, Juan. Exactamente, reclamos bastante justos de deudas de muchos años de parte del Estado paraguayo, no solamente de un gobierno, sino del Estado en sí. Ya estamos en comunicación con Joana Ortega, ella estuvo participando intensamente de estas manifestaciones. Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Angie. Un gusto compartir con ustedes y con la audiencia. Bueno, Joana, gracias por atendernos. Y bueno, la pregunta que queríamos hacerte en primer lugar es, ¿continúan las protestas? ¿Hay nuevas convocatorias en este momento? Sí, bueno, las protestas continúan, la ciudadanía sigue participando, hay que decir en menor medida en los últimos días, y entendemos que es a raíz de todo lo que estamos viviendo, que no es para nada menor, ¿verdad? Ya lo explicaba recién el médico que estaba en el material que compartían, ¿verdad? Los hospitales están colapsados y esta situación sanitaria no es ajena tampoco a las manifestaciones y al sentir de los manifestantes en las calles. Sí, totalmente, y más todavía cuando hoy le escuchábamos al ministro del Interior, Arnaldo Yucio, decir de que si es que se va a convocar a una manifestación hay que hacerlo de forma que no, digamos, después esto se traduzca en un colapso nuevamente en cuanto a las camas de terapia intensiva, porque ya hay casos de infectados incluso durante estas manifestaciones. Es decir, hacerlo siempre con responsabilidad, Joana. Sí, tal cual, ¿verdad? Y algo que se insiste mucho, ahí bueno, yo estuve participando desde el primer viernes que se convocó a las manifestaciones. Me consta que hay gente diciendo todo el tiempo, tomemos distancia, tengamos los cuidados, alcohol en la mano, uso de tapabocas, ¿verdad? Por supuesto, no se puede esperar que todo el mundo cumpla, lastimosamente la ciudadanía es también diversa y diversas son las expresiones y los enojos que existen en esta manifestación. Pero bueno, realmente se espera que la gente pueda seguir manifestándose con todos los cuidados. Desconozco si ya hay así un caso detectado de alguien que haya dicho soy COVID positivo y es porque me contagié en la manifestación, ¿verdad? Porque creo que también es un poco, tiene digamos un poco más de cuidado la cuestión de estar al aire libre y todo lo demás, pero bueno, es posible, evidentemente es una posibilidad de contagio. Ahora sí entender un poco también que las medidas que el gobierno está tomando no necesariamente vienen a prevenir los contagios de COVID, ¿verdad? Acá estamos hablando de una medida en las cuales se suspenden las clases, pese a que hay organismos internacionales pidiendo no hacerlo, pero se siguen permitiendo eventos de hasta 100 personas en espacios cerrados, ¿verdad? Como son bodas, casamientos, 15 años y demás. Entonces me parece que hay una falta de incentivo por parte del gobierno en las medidas.
Y no digo con esto hay que cancelar porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que dependen de que se realicen bodas, 15 años, casamientos, los mismos trabajadores de bares y restaurantes, emprendedores, pero la verdad el gobierno no está acompañando estas medidas con incentivos a la ciudadanía y sobre todo al sector empresarial que hoy lo requiere para mantener puestos de trabajo. Entonces ese es el origen mismo luego de manifestación, por eso llegamos a la manifestación, por estar como estamos ya. Así mismo, bueno, Joana, si hablamos de que tenemos más convocatorias, evidentemente no convencen los argumentos o las acciones de parte de los últimos anuncios que estuvimos escuchando. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas acciones urgentes y necesarias que está esperando un poco esa población que hoy en día sale a manifestarse? Bueno, creo que lo principal tiene que ver con el sistema de salud, con la mejora del sistema de salud, que es cierto, no se puede hacer lo que no se hizo en 70 años, de un día para otro no vamos a fabricar respiradores, médicos, intensivistas y todas las instalaciones que se necesitan para dar respuesta a la ciudadanía que hoy requiere esa atención y que hoy requiere un sistema de salud fortalecido, ¿verdad? Pero tampoco vemos que hayan iniciativas por parte del gobierno en cuanto a las medidas que se tienen que tomar de forma urgente. Nos seguimos preguntando dónde están los 1.600 millones de dólares que se prestó y que un año después no vemos un sistema de salud preparado. Eso por un lado. Por otro lado, cuando las nuevas medidas van a afectar, porque aunque permitan apertura de bares, restaurantes y que la gente trabaje de forma nocturna, esto va a afectar. Es más, la regulada del transporte, cómo va a afectar a los trabajadores que tienen que movilizarse para cumplir horario nocturno, ¿verdad? No hay ningún tipo de medidas que el gobierno haya tenido la iniciativa en este sentido. Por otro lado, el gobierno está intentando transferir, y lo veíamos la semana pasada en una mesa del ministro de Salud con el intendente de Asunción y el gobernador de Central, está pretendiendo transferir su responsabilidad, la responsabilidad del gobierno central a los municipios, cuando que sí hay cuestiones que los municipios podrían encargarse y tampoco lo están haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, fuertes campañas de concienciación que podrían venir por parte del municipio. Incluso si es que el gobierno tiene promesa de recibir vacunas, bueno, ¿qué rol va a cumplir el municipio en una campaña de vacunación masiva contra el COVID, verdad? Eso es algo que el municipio podría estar haciendo. Es más, ayudar al sector privado en la fiscalización del cumplimiento de medidas, que tampoco vemos por parte del municipio. Entonces acá creo que falta una fuerte articulación y real, no sentarse a dar la cara solamente en una conferencia de prensa de forma conjunta, sino una coordinación real por parte del gobierno central y de los municipios que fueron afectados con las medidas que se anunciaron el día de ayer. Sí, lastimosamente mucha improvisación al respecto, situaciones que no convencen y hay una indefinición total por sobre todo, y no hay un mensaje claro por parte de las autoridades acerca de este cambio que todos queremos ver, y más todavía en este momento realmente bastante complicado. Es decir, ante esta situación, ante esta realidad, Joana, evidentemente las protestas van a continuar. Las protestas van a continuar y esperemos que la ciudadanía también pueda sumar su descontento con otro tipo de manifestaciones, tal vez creativas, bueno, en redes sociales, que se viene dando, de hecho, desde que todo esto empezó, ¿verdad? Pero de otras formas, tal vez desde nuestras casas también tengamos que hacerlo. Es decir, yo insisto mucho en que tenemos que tener los cuidados y que cuando estamos en las calles tenemos que estar distanciados y cuidando todas esas medidas, pero pese a que la gente pueda hoy por miedo no llegar a las calles, puede manifestar ese descontento, y también percibimos que el descontento es verdaderamente creciente ante esta improvisación, como bien ya decías, por parte de los gobiernos locales y del gobierno central sobre todo. Así mismo, y de hecho que muchas organizaciones ya habían manifestado y están diciendo no vamos a acatar el decreto, necesitamos seguir trabajando, y sobre todo ahora que se habla del tema del sector gastronómico con algún nivel de tolerancia, hay otros sectores que también están pidiendo también de la misma forma seguir trabajando. En este sentido tenemos que decir que hace falta un diálogo más claro con los sectores, Joana. Hace falta un diálogo claro entre el gobierno y el sector privado, y no es solamente que hace falta, es que es urgente hace más de un año. Las medidas que el gobierno dijo tomar con ese préstamo de 1.600 millones de dólares y que iban a llegar sobre todo a pequeñas y medianas empresas, no llegó, ¿verdad? Después lo que mencionaba, el tema del transporte, ¿verdad? Hoy mismo hay una crisis con el tema transporte, hay una regulada que además genera un montón de problemas a la hora de la gente movilizarse
a sus respectivos trabajos, ¿verdad? Esto va a terminar afectando la vida de la gente si es que afecta la vida laboral o esos emprendimientos. ¿Cuántos emprendimientos ya se cerraron durante esta pandemia y cuántos más van a ver cerrarse hasta que el gobierno tome medidas claras de apoyo a esta situación, ¿verdad? Entonces, ahí me parece que un entendimiento entre el gobierno central y los gobiernos locales también, que tienen un nivel de responsabilidad, como yo decía, y el sector empresarial, pero es urgente. Hace más de un año, digamos, no es en vano que estos sectores se han movilizado y que necesitan ahora más que nunca medidas claras, incentivos claros por parte de los gobiernos. Sí, totalmente, Joana. Queremos conocerte un poco más, al menos de mi parte. ¿Sí? ¿Tenés cuántos años? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo haces para movilizar a la gente, Joana? Bueno, yo tengo 33 años, cumplo 34 este año. Estudié ciencia política, me falta terminar algunas materias y presentar la tesis, ¿verdad? Estoy casi ya más de mitad de camino, digamos, con la carrera, y soy activista en espacios juveniles desde que tengo 16 años. Empecé militando en las PENADES y después también en la Juventud País Solidario. Y bueno, la verdad que hace mucho que estoy en esto, y con mis compañeros y compañeras tratamos de ir en grupo, como decía, teniendo todos los cuidados, pero incentivando y hablando con la gente. El trabajo del activismo es una cuestión diaria y cotidiana de hablar con la gente sobre la realidad, cómo eso les afecta y que eso les invita a movilizarse. Antes, digamos, de la pandemia, y hoy mucho más urgente ya con esta situación que tenemos en el país, sobre todo la situación sanitaria, que es ya alarmante. Bueno, Joana, muchas gracias por este testimonio y bueno, muy atentos a las acciones que realicen estas convocatorias ciudadanas para manifestar precisamente la postura y esa exigencia al Estado paraguayo de poner en condiciones los elementos en urgencia. En este momento hablamos de salud, educación y otros temas. Gracias, Joana. Asimismo, gracias, Juan. Le invitamos nuevamente a la ciudadanía que siga participando de las manifestaciones y a hacerlo desde sus casas también, si es que pueden, para evitar contagios y riesgos, pero a seguir firmes en la lucha por tener un sistema sanitario y educativo que estén a la altura de nuestro país y de su gente. Así es. Muchísimas gracias, Joana Ortega, estudiante de Ciencias Políticas. Ante esta situación entonces de manifestaciones, convocan a nuevas protestas ya para los próximos días, teniendo en cuenta la situación actual, Juan. Exactamente, Angie. Bueno, hablamos de una nueva convocatoria para esta tarde, así que bueno, como decía el doctor Silva, un tema es el descontento, pero igualmente en cualquier lugar, en cualquier sitio, a no descuidar las medidas sanitarias de distanciamiento, uso de tapabocas y lavado constante de manos. Eso es cuidarnos a todos, entre todos, y a las familias de cada una de las personas que eventualmente vayan a manifestarse. Así es. Con esta información hacemos un breve corte. Ya venimos. Movimiento en Palacio de Gobierno y luego de decretar estas restricciones en las ya consideradas zonas rojas. Bueno, el presidente Mario Abdo Benítez, que sigue recibiendo gente, Juan. Exactamente. Inusitadamente se da esta presencia hasta altas horas de la noche del presidente de la República en Palacio de Gobierno en los últimos días. Y siempre con la precisa ya está nuestro compañero Alexis Aveiro. ¿Cómo estás, Alexis? Hola Juan, hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, el saludo a ustedes y a los televidentes. Y es una agenda abierta prácticamente la que mantiene el presidente de la República en estos tiempos considerados difíciles nuevamente, teniendo en cuenta esta situación que se presenta desde la semana pasada con las manifestaciones y la amenaza de un juicio político, y nuevamente ahora que se habla de un retroceso de fases a consecuencia de un avance muy importante del COVID-19. En tal sentido, y a propósito de esto que le estoy mencionando, esta mañana también varios ministros estuvieron por la sede del Poder Ejecutivo. Si bien hasta ahora no han elaborado propiamente dicho un decreto, porque se van incluyendo también algunas excepciones a ese decreto, porque recordarán ustedes que esta mañana, por ejemplo, se había aprobado cierta licencia al sector gastronómico y otras que se irán incluyendo. Lo concreto es que ahora, o por lo menos hasta ahora, lo único que finalmente establece, o por lo menos ya está seguro, es la suspensión de las clases en todas las instituciones públicas, educativas y privadas en nuestro país. Es por eso que se da una serie siempre de reuniones en el Poder Ejecutivo a fin de ir buscando limar ciertas asperezas en este decreto, que finalmente no es muy bien visto por el sector económico. En tal sentido,
Hace instantes nuevamente se encontraba en sede del Poder Ejecutivo el ministro de Salud, Julio César Borba, una reunión que se extendió por cerca de 30 minutos aproximadamente, pero el mismo, el titular de la cartera sanitaria, se retiró sin dar declaraciones a la prensa. Continúa el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en la sede del Palacio de Gobierno, teniendo en cuenta una situación, no sabemos hasta qué hora, ya que esta mañana inclusive se anunciaba una reunión, lo hacía el propio Silvio Ovelar, y es con relación a una reunión que mantendría el titular del Ejecutivo con legisladores del movimiento del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Se hablaba en principio que esa reunión podría llevarse a cabo en sede de Brubicharoga, sin embargo hasta ahora no se ha concretado la misma ni se sabe cuál es el lugar. A propósito de movimientos, ¿verdad? El ingreso también habrá una camioneta sin chapa a la sede, aparentemente está vacía la misma, entonces muy atentos nosotros al desarrollo de las informaciones que vayan surgiendo en el Poder Ejecutivo. Con respecto, y yo les mencionaba algunas medidas económicas que se están tomando ya, por ejemplo, desde la cartera de Hacienda esta mañana. Se hablaba, por ejemplo, de la flexibilización de los intereses en cuanto a algunos impuestos para de esta manera incentivar el pago de los mismos. Al respecto, hablamos con el viceministro de Tributación. Para todos los contribuyentes en general. Con respecto a la tasa de interés, ¿cuánto sería el porcentaje que se está manejando para reducir? Todavía no tenemos ese dato. Los técnicos, los economistas están analizando a cuánto vamos a reducir esa tasa. ¿Pero cuándo se tendría esos datos finales, viceministro? Esta semana se está trabajando sobre eso. Tenemos la situación del fisco, viceministro, respecto a la situación que estamos viviendo, este pico de casos de COVID y bueno, hay dinero, no hay dinero, estamos necesitando urgentemente que se paguen estos impuestos. Claro, la situación que estamos hoy, a diferencia del año pasado, es muy diferente. En principio hay que recordar que no hay una suspensión total de actividades y hay sectores en particular que van a tener una afectación muy directa. Justamente en eso es que estamos trabajando ahora. Nos estamos abocando justamente a que desde el área económica podamos establecer medidas que puedan ayudar a esos sectores. En particular, ¿verdad? Se van a estar anunciando esas medidas en el transcurso de la semana. ¿Le pidió algo en particular al presidente, viceministro? El pedido del presidente es abocarnos 100% al trabajo, hacer lo mejor posible y sobre todo buscar algunas alternativas para poder ayudar a todos los contribuyentes en particular. Como digo, el presidente está abocado 100% en la llegada de las vacunas. Se van a estar anunciando también por ese lado. Él está concentrado 100% en eso, pero también estaban viendo el área económica que podemos establecer algunas medidas para justamente ayudar a todos estos sectores. Y bueno, básicamente es eso. Bueno, y medidas como esta, evidentemente, aquellas que busquen de alguna u otra manera que el impacto económico que podría ir generando un retroceso de fases son las que se irán analizando también a lo largo de la jornada, principalmente siempre con el titular del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez. Permanece a estas horas en sede del Poder Ejecutivo, la agenda es abierta, se habla de la posibilidad de que se traslade hasta Brubicharoga, pero hasta ahora nada es confirmado y seguimos muy atentos. Así como puede retirarse a las 3 de la tarde, puede hacerlo a las 11 de la noche aproximadamente, y en tal sentido permanecemos en guardia desde este sitio. Bueno, Alexis, muchas gracias. Enseguida volvemos contigo ahí desde Palacio de Gobierno con este intenso movimiento en la agenda del presidente Mario Abdo. Hasta la próxima. Bueno, y hablando del tema de Palacio de Gobierno y Función Pública, Angie, se dio a conocer hace instantes un comunicado de la Secretaría de la Función Pública en donde hace hincapié en detalles acerca de esta nueva disposición de trabajo en modo cuadrilla. Estamos hablando de que, dice, los organismos y entidades del Estado deben arbitrar los procedimientos administrativos necesarios para el cumplimiento efectivo de la dotación mínima del personal en cuadrillas y hasta el 50%. Igualmente deberán excluir a las personas mayores de 60 años de la asistencia presencial, con excepción de a los funcionarios y empleados que prestan servicios médicos o para el sistema de salud y los funcionarios afectados a servicios públicos imprescindibles de conformidad al decreto número 4989. Por otro lado, se mantiene el horario excepcional de trabajo para los funcionarios públicos
de 8 a 15 horas hasta el día miércoles 17 de marzo de 2021. Este acto administrativo deja entonces sin efecto la resolución 200/2020 que modificó parcialmente la resolución 187/2020 en relación al margen de edad de las personas vulnerables. Y esto que tiene que ver, Juan, con estas nuevas medidas restrictivas por parte del gobierno nacional en cuanto a el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con el sector público, específicamente el funcionariado público, con respecto a cuántas horas debería trabajar, hasta las 13 horas, según lo estipulado, y también lo que están recomendando, hacer cuadrillas nuevamente, tanto para el sector público en este caso, como también para el sector privado, pero una recomendación nada más. Y en ese sentido, entonces, lo que comunica al respecto de la Secretaría de la Función Pública ante estas medidas que deben ser aplicadas. Va de esta pandemia, atención con estos números, porque 723 efectivos policiales fueron afectados por la pandemia en diferentes direcciones y dependencias también, y esto a nivel país. De ese total, 9 fallecieron por complicaciones de la enfermedad. El reporte esta mañana de contagiados a nivel comisarías, no hablo de oficinas administrativas, a nivel comisarías nos da una cifra de 73 contagiados, solamente personal policial. Sumado a esto a que tenemos ya 9 personal de comisaría fallecidos, y el reporte en lo que a mí me consta en lo particular, 2 casos bastante graves, uno ya con coma inducido en terapia intensiva, otros esperando un lugar en terapia intensiva para ser ingresados porque... Es decir, ustedes, pese a que tienen en el hospital Rigoberto Caballero, hay policías esperando para entrar. Es así, es caótica, crítica la situación, pese a que los negacionistas dicen que esto es una invención, pero los números no dicen eso. Algunos que van a retomar a su casa después de muchos días, a lo mejor pueden estar llevando el virus hasta sus hogares. Y entonces también su familia en este momento es vulnerable de contraer el virus. Ya hay inclusive esposas de personal policial que han fallecido contagiados por el COVID. Es así, Blanca. Lastimosamente no es placentero comunicar este tipo de noticias, pero es nuestra realidad. Evidentemente el personal policial va a ir a cerciorarse de esta anormalidad, de este incumplimiento. Ante la flagrancia de esta situación, comunica inmediatamente al fiscal de turno y es él quien va a disponer qué procedimiento se va a llevar a partir de ese momento. No puede entrar en el local, no puede sobrepasar la puerta, ve que hay aglomeración, no puede. No puede, sin orden de allanamiento lastimosamente no. Pero entonces... Si están en la vía pública y hay una aglomeración bailando alrededor, ya sea de una casa de familia, ya pasó las 8 de la noche. Hoy día se impone la filmación de las situaciones en particular, porque a veces es tu palabra contra la mía y a veces las palabras las lleva el viento. Entonces se impone que filmemos el procedimiento y reitero, ante la flagrancia, Blanca, comunicar de inmediato al fiscal de turno, quien según su criterio posiblemente se va a llegar hasta el lugar y va a ordenar el allanamiento, el ingreso, la sanción, la aprehensión, la detención, etcétera, etcétera. Si mi grupo se le encuentra en la calle bailando, ingiriendo bebida alcohólica a las 10 de la noche en las ciudades con restricción 20 horas, la policía le encuentra en flagrancia, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo, labrar acta y comunicar inmediatamente al fiscal de turno. ¿Y qué pasa con esa gente que está en ese momento ahí? Se le identifica a todos se les tiene que consignar.
Y tenemos que tener en cuenta que lo que hoy menos se busca es el hacinamiento de personas. Hay calabozos que continúan repletos, entonces a criterio del fiscal, reitero, a veces se los lleva y se los deposita en una oficina y se llavea, cuando el calabozo ya no da. Es así, o bien a veces lo que se estipula es que el fiscal los haga retirar, consignados los datos, y que al día siguiente ellos vayan a la fiscalía. ¿Las sanciones para esas personas no están a cargo de la policía o sí? No, nosotros no aplicamos en ninguno, ni por incumplimiento del decreto presidencial, ni por la ley de obligatoriedad de uso de tapabocas. La policía no aplica multas. Central y Asunción estamos acuartelados por todas las manifestaciones y las diferentes jornadas que se vinieron realizando durante toda la semana. Esta alerta continúa ahora con más razón, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos resta de personal contagiado, con reposo, o sea, lastimosamente no contamos con el 100% de la fuerza efectiva por A y B motivos, pero con el número que se cuenta, redoblamos esfuerzo y estamos. Bueno, en esta parte de la nota ya la comisaria Elena Andrada hablaba acerca de los refuerzos en cuanto a los controles policiales que este fin de semana derivó en 38 aprehendidos y 3 detenidos, tan solo esto en el área central, Juan. Asimismo, y estos controles que se van a reforzar a lo largo de esta semana, y bueno, esperamos la confirmación oficial y el anuncio o modificación de la tolerancia para los restaurantes en estas 24 ciudades afectadas. Son las 14:37, ¿hacemos otra pausa? Sí, ya volvemos enseguida con más noticias. Seguimos hablando de esta situación que lastimosamente sigue perjudicando a miles de usuarios del transporte público, hablando específicamente acerca de las reguladas. ¿Y qué es lo que manifiesta el viceministro de Transporte, Pedro Britos? Que varias empresas serán sancionadas y que ya fueron incluso identificadas, 16. Estamos hablando de 16 empresas, según el conteo del viceministerio, que estarían en infracción. Ahora se habla de autorizar completamente la salida de los buses y otros vehículos de las Fuerzas Armadas para reforzar las frecuencias de los buses. Bueno, específicamente son 16, ¿verdad? 16 es la que estuvimos detectando ya no solamente ahora en estos días, sino que hace un tiempo. Bueno, lo que vamos a hacer, tomamos un poco la acción. Hoy tuvimos una reunión ya desde muy temprano. Tenemos identificados los corredores que tuvimos problemas de incumplimiento de frecuencia. Hemos pedido a las empresas de transporte que se refuercen en ciertos horarios que hemos detectado, especialmente en el horario pico, teniendo en cuenta un poco las medidas sanitarias que ayer anunció el gobierno, de manera de poder reforzar eso. Y también como acciones por parte nuestra, de manera que ningún trabajador tenga dificultad de llegar al trabajo o volver a casa. También vamos a tomar algunas acciones inmediatas con buses del gobierno, de la Fuerza Armada, de manera de poder poner eso a disposición de la ciudadanía, que no tenga problema de poder llegar a destino. Eso estamos articulando también como una medida de urgencia. Vamos a, como te decía, en estos corredores donde hemos detectado principalmente, poder hacer un refuerzo de los itinerarios y sobre todas las cosas en este momento tan complicado de la pandemia que nuevamente acecha a la ciudadanía, al sector del transporte, un poco tratar de hacer esos ajustes. Bueno, esto también tiene una repercusión en algunos corredores donde prácticamente tenemos empresas ya prácticamente en quiebra, ¿verdad? Hay un sector importante del área metropolitana, y no solamente área metropolitana, sino que también a nivel nacional, de una quiebra de un sector importante del transporte, y eso hizo de que tenga un problema en algunos ramales en frecuencias, ¿verdad? Tenemos casos que nos han hecho llegar, inclusive videos donde ya había una manifestación del sindicato, y con una operación totalmente ya disminuida. Entonces eso también
trajo un problema en la operativa. Ahora lo que estamos haciendo es concentrarnos en solucionar, de meter buses, de ver todas las estrategias y las medidas que tengamos a disposición para que tengamos la cantidad de buses que pueda trasladar a los trabajadores a su lugar de trabajo. Nosotros vamos a comenzar, de hecho que estábamos con los controles de unas medidas sanitarias. De ayer a esta parte tenemos un escenario totalmente diferente en el sentido de que hay un decreto nuevo con restricciones en horarios, en ciertas actividades específicas. Y en ese sentido vamos con una cooperación de la Policía Nacional, porque el personal que contamos nosotros muchas veces se convierte insuficiente para poder abarcar los controles, ¿verdad? Vamos a tener, creo que ayer también eso adelantaron un poco también en la conferencia de prensa. Y bueno, estamos articulando acciones del gobierno. Me voy a sentar seguramente en unos minutos más con otros colegas del gobierno como para poder analizar acciones de poder mitigar sobre todas las cosas también toda esta situación. Y desde el Parque Sanitario de la 10ª Región Sanitaria hablaron acerca de esta realidad, no solamente de la escasez, sino de la falta de insumos básicos como el midazolam para el tratamiento contra el COVID-19. Asimismo, familiares de los pacientes internados en el IPS mencionaron de los altos costos que ya tuvieron para la compra de estos insumos. A partir del 5 de marzo empezamos a recibir atracurio en buena cantidad. El consumo acá lo que se utilizan con los pacientes de acá del hospital de contingencia es 960. Acá no compran más los familiares. Midazolam tampoco, solo que para hoy va a faltar, porque mi stock es de 862 y el consumo es de 1.800 a 2.000. Por día. Por día. Eso es acá nomás. Yo no estoy todavía, no les voy a sumar con lo que es otro hospital, porque si no les voy a confundir. Sí, va a faltar. Van a recibir algunos pacientes 10, otros pacientes 12 y el resto van a tener que comprar. Y yo tengo una comunicación fluida con los familiares, ahora todavía no me fui a visitarles y les digo, este es mi stock y esto así vamos a estar trabajando. No es agradable, escucho muchas cosas, me callo porque yo me pongo en el lugar de los familiares, ¿verdad? Yo no puedo justificar porque es algo que ya no está en mis manos. Pero ahora mismo estamos elaborando, ya estamos viendo, porque hoy entre las 2 y las 3 llega más midazolam y fentanil. Entonces eso ni bien llega, ya recibimos acá el Parque Sanitario Regional de Alto Paraná no para. Nosotros tenemos de lunes a lunes, si hay que recibir domingo recibimos. Y estamos así, es por el paciente. Mejoramos muchas cosas, recibí enoxaparina, eso estaban comprando los familiares, 10 por día si era de 40. Ahora no están. El midazolam, lastimosamente, el dueño de la farmacia es el que regula el costo. Si vos envías una receta después de las 5 o las 6 de la tarde y después de las 10 de la noche, te triplican. Por eso yo encarecidamente estamos haciendo un trabajo extenuante, porque yo sé que los médicos están sobrecargados y las licenciadas, pero las recetas salen antes de las 5 de la tarde. ¿Para qué? Para que puedan ir a buscar y adquirir en un horario donde no va a aprovecharse de la necesidad del paciente, porque duele cómo la gente se aprovecha de la necesidad del paciente y se hace. Y yo no puedo hacer nada porque son gente que quieren lucrar, como si fuera que cuando se mueren van a llevar su plata. Nada no llevamos. Llegué a estar unos cuantos. Solamente me piden los insumos que faltan. Y estamos en el día 10. ¿Vos hace cuánto tenés un familiar que está acá? Desde el 9 que está acá mi papá. El 9 de marzo. Sí. ¿Cuánto más o menos ya tuviste que gastar aparte de...? Y entre estudios y medicamentos, 2,5, casi 3. Casi 3 millones. Sí. Están en terapia intensiva. ¿Cuántos años tiene? 67. Tiene enfermedad de base, me imagino. Él nunca pisó un hospital, pero ahora con lo que tiene, obviamente salta todo.